Hola familia de Neumático Intermedio, os damos la bienvenida a un nuevo vídeo del canal, pero eso sí, con una tónica mucho más triste y menos animada de lo normal, pues este vídeo es un homenaje a la figura del carismático Eddie Jordan, que desgraciadamente no ha podido superar el cáncer de vejiga y próstata que se le diagnosticó hace un año, pero su legado en la Fórmula 1 fue, es y será duradero por siempre. En este vídeo homenaje haremos un breve repaso a modo de documental sobre su biografía y de la trayectoria del equipo del que fue fundador, y que de algún modo sigue compitiendo actualmente en la Fórmula 1 bajo el nombre de Aston Martin. Edmund Patrick Jordan, más conocido por todos como Eddie Jordan, nació en Irlanda el 30 de marzo de 1948. Durante su infancia, Eddie creció en Darthree, al sur de Dublín, y en Bray, en el condado de Wicklow. A los 15 años llegó a plantearse el convertirse en sacerdote, aunque al final lo rechazó, al igual que la voluntad de su familia de que estudiara odontología, decidiéndose a estudiar contabilidad. Jordan empezó a trabajar en la sucursal de Cadman Street en Dublín. Durante la huelga bancaria de la capital irlandesa en 1970, Eddie trabajó como contable para una compañía eléctrica durante el día y como camarero por las noches. Fue durante este periodo cuando descubrió por primera vez el karting, teniendo sus primeras carreras como piloto en St. Brilade's Bay. En 1971, a los 23 años de edad, Eddie ganó el campeonato irlandés. En 1974 ascendió a la Fórmula Ford y al Campeonato Irlandés de Fórmula Ford, y en 1975 dio paso a la Fórmula 3. Tras un accidente en el que se fracturó la pierna izquierda, se coronó campeón del Campeonato Irlandés de Fórmula Atlantic en 1978. Un año más tarde, en el 79, Eddie y Stefan Johansson compitieron en la Fórmula 3 británica bajo el nombre de Team Ireland. En ese mismo año, Eddie participó también en una carrera de Fórmula 2 en Donington Park y llegó incluso a realizar algunas pruebas con McLaren. Sin embargo, tras varias tentativas infructuosas como piloto de carreras profesional, que incluyó también como curiosidad el competir en las 24 horas de Le Mans de 1981 al volante de un BMW M1, decidió que se le daba mejor la parte de gestión y no el pilotar. En 1983 compitió con ese equipo propio que había formado la Fórmula 3 británica con Martin Brundle, y en algunas carreras en el tramo final de la temporada también se incorporó David Hunt, el hermano menor de James Hunt. Ayrton Senna, en el equipo West Surrey Racing, ganó las 9 primeras carreras de la temporada, pero tras problemas y errores llegaron a la carrera de Truxton jugándose el campeonato, el brasileño y el pupilo de Eddie, con final feliz para Magic para tristeza de Eddie. En 1987, esta vez sí, ganarían el campeonato con otro conocido de la Fórmula 1, o futuro conocido de la Fórmula 1, Johnny Herbert. Al año siguiente ingresó en la Fórmula 3000, lo que es hoy la F2, es decir, la categoría de plata. Logró victorias con Johnny Herbert y Martin Donnelly y dominó el campeonato de 1989 con la joven promesa Jean Alesi al volante. Estos éxitos cimentaron la idea de Eddie Jordan de intentar escalar su equipo a la Fórmula 1, con ayuda de Gary Anderson, ingeniero diseñador que se unió a Eddie entre el 89 y 90. Así pues, llegamos al año 1991. Su espectacular color verde, en honor a sus raíces irlandesas, fue el sello de identidad de su primera livery en la Fórmula 1, con el patrocinio principal de 7up, aunque solo aportaban dinero por puntos en el campeonato. El equipo técnico de Eddie construyó un coche muy competente para la temporada 91, el denominado Jordan 191, y asegurándose los clásicos motores Ford Cosworth modelo HV-V8, que equipaba también el equipo Benetton, y a diferencia de otros equipos que usaban el Ford Cosworth DFR-V8. A pesar de un debut complicado en Phoenix, donde Andrea de Cesaris no se preclasificó y Bertrand Gachot clasificó 14º, el equipo mejoró sustancialmente a partir de Canadá con un cuarto y quinto puesto, terminando 1991 con 13 puntos y una vuelta rápida. Acabó en quinta posición en el Mundial de Constructores, detrás de los 4 grandes de la época. Todo un éxito para ser su debut. Pero esta temporada de Jordan es recordada sobre todo por el debut en Spa-Francorchamps de Michael Schumacher, aunque su leyenda en la Fórmula 1 lo empezó a escribir con Benetton a partir del Gran Premio de Italia. Sin embargo, esa séptima posición en quali con la que se estrenó el Kaiser quedaría para la historia.
1992 y 1993 no fueron años fáciles. Con muchas deudas, tuvieron que pasar a los motores Yamaha para el 92, y con solo un punto cosechado, cambiaron a motores Hart, mejorando algo la situación. Rubens Barrichello hizo algunas actuaciones estelares, como en el famoso Gran Premio de Europa en Donington, en el que, de no ser por un fallo en la bomba de gasolina, pudo haber logrado el que habría sido el primer podio del equipo, ya que rodaba por delante de Alain Prost en su Super Williams de la suspensión activa. Sin embargo, la temporada fue en definitiva muy complicada en cuanto a la fiabilidad, pero al final, en el Gran Premio de Japón, Barrichello fue quinto y Eddie Irvine sexto, recordando por estorbar a Senna mientras lo intentaba doblar. Al final, sumaron 3 importantes puntos para el equipo. 1994 inició de la mejor manera posible. El coche, a pesar de contar con un débil motor Hart, era aerodinámicamente muy bueno, y Barrichello logró con él su primer podio en el Gran Premio del Pacífico en Aida, poniéndose terceros en constructores y Barrichello segundo en el Mundial tras el desastroso inicio de Senna y Williams. Barrichello, en el fatídico Gran Premio de San Marino en Imola, estuvo cerca de la tragedia en los entrenamientos libres del viernes al volar en la variante basa contra el muro por culpa de los pianos excesivamente altos, aunque por suerte sin consecuencias ni secuelas, a diferencia de lo que pasaría en ese fin de semana más adelante con Roland Ratzenberger y Ayrton Senna. En Bélgica, Barrichello logró la primera pole position del equipo, terminando las 5 últimas carreras del equipo en los puntos, con un total de 28 y de nuevo quintos en el Mundial de Constructores. A partir de entonces, la estructura de Eddie Jordan comenzó a crecer en resultados poco a poco, siendo más y más habitual verlos en posiciones delanteras. En el año 1995, con los motores Peugeot abandonados por McLaren el año anterior, fueron sextos en el Mundial, pero lograron un doble podio en el Gran Premio de Canadá, siendo segundo Barrichello y tercero Eddie Irvine. Curiosamente, ambos pilotos de Jordan acabarían siendo los compañeros de equipo de Michael Schumacher en el futuro en Ferrari. Primero Eddie en 1996 y 1999, y luego Barrichello entre el 2000 y el 2005, lo que afianzará a Eddie como un cazatalentos de jóvenes pilotos. Giancarlo Fisichella y el hermanísimo Ralf Schumacher fueron la alineación de Jordan para la temporada 1997, siendo quintos en el Mundial con 3 podios en total y con actuaciones estelares de Fisichella como la de Alemania, luchando contra Gerhard Berger por la victoria y vuelta rápida de carrera en Bélgica. Jordan empezaba a ser un incordio para Williams, Ferrari, McLaren y Benetton, los 4 grandes de la época. Para 1998, Peugeot se fue con Prost GP y Mugen Honda se convirtió en el nuevo motorista del equipo. Un motor muy competitivo, pero hasta la segunda mitad de temporada no se terminó de afinar el monoplaza. Pero el trabajo duro en el que estuvo involucrado el piloto de pruebas Pedro Martínez de la Rosa dio sus frutos con un espectacular doblete liderado por el excampeón Damon Hill y Ralf Schumacher en el famoso Gran Premio de Bélgica marcado por la lluvia y la locura en la carrera en la que 2/3 de la parrilla se vieron obligados a abandonar. Sin embargo, que no os lleve a engaño que únicamente la diosa Fortuna vio al equipo Eddie. Hill calificó excelente en tercera posición, por lo que era una victoria con un coche competitivo, si bien no aún a la altura de Ferrari o McLaren, pero que podía estar ahí. Con otro podio en Monza, el equipo acabó 1998 como cuarto en el Mundial, superando a Benetton en la última vuelta de carrera, Damon Hill a Heinz-Harald Frentzen, y a solo 4 puntos de Williams, los campeones del año anterior. Sin los problemas de inicios de año, podrían haber sido terceros sin ningún problema. Sin embargo, Jordan no era un equipo favorito para ganar carreras y muchísimo menos un mundial. Pero lo que sucedió en la temporada 1999 es digno de recuerdo, algo así como el Aston Martin de 2023, pues desafiaron las expectativas y bien cerca estuvieron de ganar el Mundial de Pilotos con el hispano-alemán Heinz-Harald Frentzen, que venía a sustituir a Ralf Schumacher, que se marchó a Williams. Si bien Hill en su último año en Fórmula 1 no logró más que 7 puntos, Frentzen logró unos resultados espectaculares. Segundo en Australia, tercero en Brasil, cuarto en San Marino y Mónaco, y con la pierna rota por un accidente en Canadá y una arriesgada estrategia que le permitió ahorrarse una parada bajo la lluvia, ganaron el Gran Premio de Francia. Con 23 puntos era cuarto en el Mundial, pero obviamente lejos de los Ferrari y McLaren, que eran los que se disputaban el Mundial.
pero la dinámica del Mundial 1999 cambió en Silverstone. Michael Schumacher se fracturó la pierna por un accidente, Häkkinen entró en una espiral de errores e Irvine se postulaba como serio candidato al Mundial al tener que liderar la escudería Ferrari en ausencia de Michael. Pero Frentzen, sin hacer ruido ninguno, se iba acercando. Cuarto en Inglaterra, cuarto en Austria, tercero en Alemania, cuarto en Hungría y tercero en Spa. Su regularidad le hizo estar cuarto en el campeonato a tan solo 20 puntos de Mika Häkkinen y empezaban a verse en las primeras líneas. En Monza, un error de Häkkinen dejaba en bandeja la victoria de Frentzen, que hasta entonces iba segundo, y con la sexta posición de Eddie Irvine, Frentzen y Jordan se vieron a tan solo 10 puntos del liderato, es decir, justo por aquella época por su sistema de puntuación, a una carrera de distancia a falta de 3 pruebas en la que todo podía pasar, y más viendo cómo se estaba desarrollando este mundial, con errores continuos de Irvine, Häkkinen y Coulthard. Para sorpresa de todos, en condiciones cambiantes en clasificación, Frentzen hizo la pole position en el Gran Premio de Europa en Nürburgring, por delante de los McLaren e Irvine, que estaba retrasado en la 9ª plaza. Nadie lo podía creer, pero ¿puede suceder? ¿Frentzen y Jordan campeones del mundo? Tras una salida en falso, Frentzen mantiene la compostura y se mantiene firmemente en el liderato aguantando a los McLaren y se esperaba lluvia. Häkkinen entró en la vuelta 19 de manera precipitada y se equivocó con los neumáticos, por lo que debía volver a entrar. Frentzen lideraba virtualmente el campeonato del mundo en ese momento. Sin embargo, la tragedia llegó, tragedia relativa, en la vuelta 32. Entró a cambiar neumáticos, pero al salir de boxes se quedó parado el monoplaza. Años después se reveló lo que pasó. Mark Gallagher, quien era en Jordan director de marketing, comentó en una entrevista a la Fórmula 1 en abril de 2020 que los equipos tenían un sistema anti-stall para asegurarse así de que el coche no se parara tras salir de boxes, siendo el piloto el que lo habilitaba o deshabilitaba. Ante la tensión de la parada, que era crucial mantener la ventaja con Coulthard para retener el liderato, Sean Michael, el ingeniero de carreras de Frentzen, había pasado por alto que tenía que dar a Frentzen la instrucción para cancelar el sistema, y como Heinz también estaba enfocado en mantener su ventaja, el sistema no se desactivó. Así que cuando Frentzen se reincorporó a la pista, informó de una pérdida de potencia, pero lo que el sistema había hecho en cambio fue poner el coche en neutral y poner las revoluciones en alto. Frentzen no se dio cuenta de esto, así que aparcó el coche en la primera curva y se retiró. Cuando el coche llegó al box se dieron cuenta de lo que realmente pasó. Herbert ganó esa locada carrera que nadie parecía querer ganar, pero ¿qué hubiera sucedido en el Mundial si hubiera ganado Frentzen? Eso en el fondo nunca lo sabremos. Bastante hizo Frentzen, hay que decirlo, porque al final fueron terceros en el Mundial, con altas expectativas para el nuevo siglo, pero desgraciadamente todo iba a cambiar y no precisamente mejor. El EJ10 era un coche técnicamente muy competitivo sobre el papel, sin embargo, la pésima fiabilidad les hizo acabar sextos en el Mundial del año 2000, aunque al menos con 2 podios, pero el declive del equipo solo había comenzado. 2001 mejoró algo las cosas en cuanto a resultados de puntos, pero los grandes fabricantes como BMW, Toyota, Jaguar, Honda y Renault empezaron a emerger y los crecientes costes de la Fórmula 1 hicieron inviable mantener el equipo de Fórmula 1. La victoria en Brasil 2003 fue el último canto de cisne de victoria del equipo. Para 2005, Eddie vendió el equipo a un consorcio ruso liderado por el oligarca Alex Schneider. En esta última temporada pudieron lograr al menos el último podio de la historia del equipo en la Fórmula 1, en el infame Gran Premio de los Estados Unidos en el Indianapolis Motor Speedway, el rutero, no el óvalo, donde, tras los 2 Ferraris, el portugués Tiago Monteiro logró el podio en una carrera descafeinada que parecía de Scalextric, porque solo había 6 coches en pista, en definitiva, lo nunca visto. Así pues, tras 15 años en la máxima competición automovilística, no muchos equipos pueden decir en sus estadísticas que han ganado 4 carreras, 19 podios, 2 pole position, 2 vueltas rápidas y más de 100 vueltas lideradas en 250 grandes premios disputados en la Fórmula 1. Eddie entendió que el equipo no podía crecer y daba paso a un nuevo nombre y a nuevos propietarios, cambiando luego a Spyker, Force India, Racing Point y lo que tenemos ahora, Aston Martin, un equipo que, con el enorme capital inyectado por los Stroll,
como nunca ha disfrutado la estructura británica, quieren asaltar el Mundial de Fórmula 1. Eddie se dedicó posteriormente, tras dejar el equipo, a comentar carreras en la televisión y disfrutando su jubilación bien ganada en Mallorca, Sudáfrica, hasta que por desgracia nos ha dejado. Pero al menos la herencia de Eddie Jordan es inmaterial, traspasará con el tiempo como la de Adrián Campos, Giancarlo Minardi o Peter Sauber, y ojalá los veamos ganar un mundial en el futuro a la estructura de Silverstone. Así que solo nos queda decir muchísimas gracias Eddie por todo, y has sido una de las grandes personalidades del paddock que jamás será olvidada. Pues hasta aquí el vídeo homenaje a Eddie Jordan. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dad a like, suscribíos y seguidnos en todas nuestras redes sociales para hacer cada vez más grande a la familia de Neumático Intermedio. ¡Hasta la próxima!